Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Zoom English Grammar. Hi everyone, welcome to my channel, and we are going to start. Antes de comenzar el video, quiero darle un saludo a mi suscriptora Elizabeth Gaviria. Pues no me dejaste de qué país o de qué lugar me miras, pero te mando un saludo. Espero que estés bien y espero que este video que voy a hacer pueda ser de mucha ayuda. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a aprender acerca de los adverbios de frecuencia. ¿Está bien? El día de hoy vamos a hablar acerca de los adverbios de frecuencia y pues vamos a ver. Acá yo en el pizarrón pues ya tengo escrito en la parte de acá el tema que son los adverbios de frecuencia y tengo una tabla o una gráfica que nos va a ayudar a poder comprender mejor los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Acá tengo yo el 100%, el 80%, el 40% y el 0%. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Estas son adverbios o son palabras que nos van a ayudar a poder identificar la frecuencia de cuándo o cada cuánto realizamos una acción. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar con presente simple y con el verbo to be. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos, cuando nosotros no realizamos una acción, utilizamos la palabra nunca. En inglés sería never, que sería el 0%. Si nosotros hacemos a veces la acción, vamos a utilizar la palabra sometimes, como vemos en la parte de acá, que sería la frecuencia de un 40%. Si nosotros lo hacemos usualmente, vamos a utilizar la palabra usually, que en español sería usualmente, que sería un 80%. Como vemos acá, el 80%. Y si nosotros realizamos siempre esa acción, vamos a utilizar la palabra always, que sería el 100%. Hay otra palabra que tenemos acá, que es often. Esta palabra, often, significa a menudo. Y esto lo vamos a utilizar solamente cuando vamos a formular una pregunta. ¿Está bien? Entonces, recordemos y repasemos un poco los adverbios de frecuencia. Primero, los adverbios de frecuencia nos sirven para poder indicar con qué frecuencia realizamos una acción. Para eso nos sirven los adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Tenemos entonces, si nunca lo hacemos, vamos a utilizar never. Si lo hacemos más o menos, podemos utilizar sometimes, que es a veces. Si lo hacemos con un poco más de frecuencia, utilizamos usually. Y si siempre realizamos esa acción, vamos a utilizar la palabra always. ¿Está bien? Y para preguntas utilizamos la palabra often, que significa cuán a menudo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para poder determinar cuándo utilizar en las estructuras gramaticales el adverbio de frecuencia. Esto es muy importante que podamos determinarlo. ¿Por qué? Porque en inglés el presente simple tiene una posición especial el adverbio de frecuencia, pero en el verbo to be, como vemos acá, se va a utilizar en diferente posición. ¿Cuándo voy a utilizar entonces el adverbio de frecuencia en presente simple? Lo voy a utilizar siempre antes del verbo, cualquier verbo, ¿verdad? Que no sea el verbo to be. Cuando vamos a utilizar el verbo to be, vamos a colocarlo después del verbo to be. ¿Está bien? Vamos a utilizarlo después del verbo to be. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. I never, por ejemplo, I never eat pizza. Este es un ejemplo. ¿Está bien? I never eat pizza. Yo nunca como pizza, ¿verdad? Entonces, acá tengo yo mi adverbio de frecuencia. Y luego voy a escribir lo que sería el verbo, cualquier verbo, ¿verdad? Puedo utilizarlo de esta forma. I never eat
pizza. ¿Qué pasa si estamos hablando entonces con el verbo to be? Por ejemplo, I am never late for class. Yo nunca llegaré tarde a la clase, ¿verdad? O yo nunca llego tarde a la clase. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Acá tengo yo el verbo to be y acá está el verbo, que es el verbo to be, y acá el adverbio de frecuencia. Se dan cuenta que esos están de diferente posición y eso es lo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta cuando vamos a redactar nuestras oraciones con los adverbios de frecuencia. Es de suma importancia que nosotros tengamos bien presente esto, que serían reglas gramaticales para poder aplicarlo a la hora de escribir y a la hora de hablar en inglés. ¿Está bien? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de forma negativa. Veamos entonces el primer ejemplo. She doesn't usually play soccer on the weekend. She doesn't usually play soccer on the weekend. Ella usualmente no juega soccer o fútbol los fines de semana, ¿verdad? ¿Cómo quedaría ahora de forma negativa si lo vamos a utilizar con el verbo to be? She isn't usually late for class. ¿Qué significa esto? Significa ella usualmente no llega tarde a clase. ¿Está bien? Entonces tendríamos de esta forma. Y ahora, ¿cómo vamos a formular preguntas? Para formular preguntas lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar para preguntas la palabra how often. ¿Está bien? How often. Y por último, vamos a hacer nuestra interrogante, ¿verdad? How often do you play soccer? Por ejemplo, do you play soccer? ¿Qué significaría entonces esta pregunta? ¿Cuán a menudo tú practicas o juegas fútbol? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para poder retroalimentar, ¿verdad? Estamos aprendiendo los adverbios de frecuencia, que son never, sometimes, usually y always. Estos son los adverbios de frecuencia. Y también tenemos often, pero para preguntas, ¿está bien? Never, cuando nunca lo hacemos. Sometimes, cuando lo hacemos usualmente. Usually, usualmente, always, siempre. Y often, para pregunta, cuando queremos decir a menudo. El presente simple, el verbo va después del adverbio de frecuencia. Y en el verbo to be, el verbo va antes del adverbio de frecuencia. Eso tenemos que tener cuidado. Y para preguntar, siempre vamos a iniciar con how often, ¿verdad? How often do you eat pizza? How often do you go to school? Etcétera, 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 ¿verdad? Por favor, suscríbete a mi canal para apoyarme y poder seguir subiendo más contenido que pueda ayudarte a mejorar en tu gramática de inglés. Déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video de los que voy a estar subiendo en el futuro. Nos vemos, bye.